Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo se deben pesar los alimentos para valorar los macronutrientes, si crudos o cocinados. Cuando cocinamos diferentes alimentos, tienen lugar transformaciones en esos alimentos que hacen cambiar o modificar su composición. En parte, la principal variación que existe con el cocinado suele ser el aumento o la pérdida de volumen, es decir, está relacionado principalmente con el agua que poseen los alimentos. De ahí que si alguna vez habéis curioseado tablas de composición de alimentos, inicialmente todas las tablas de composición de alimentos eran con alimentos crudos en su estado natural. Sin embargo, actualmente se combinan también los alimentos cocinados, por ejemplo, con técnicas básicas de cocina como pueden ser el hervido o la plancha, que alteran de alguna manera esa composición nutricional de los alimentos. ¿Esto para qué nos sirve? Para tener una composición total más precisa de esos alimentos que vamos a ingerir. En algunas dietas deportivas se requiere pesar los alimentos para calcular con mayor exactitud, especialmente los porcentajes o la cantidad de macronutrientes que se está consumiendo a lo largo del día. Y en esos casos muchas veces suelen surgir dudas sobre cómo se deben pesar esos alimentos, si se deben pesar en crudo o si se deben pesar una vez cocinados. Y aquí hay ciertos factores que debemos tener en cuenta. Uno es si vamos a pesar o a medir un único alimento, es decir, un alimento simple, como puede ser un arroz blanco hervido, o si vamos a calcular los macronutrientes de una receta, como por ejemplo una paella de marisco. En ese caso, en los dos el ingrediente principal es el arroz, pero en el caso de la paella lleva añadidos otros ingredientes que también tengo que sumar en ese cálculo total de los macronutrientes. Entonces, ¿cómo peso, por ejemplo, en esos dos casos los alimentos? En el caso del arroz nos puede dar igual, ser indistinto, sobre todo sabiendo que el arroz duplica o 2,5 veces su volumen cuando lo cocinamos. ¿Por qué? Porque absorbe agua. Es un alimento seco. Durante la cocción, para hacerlo comestible, absorbe 2,5 veces su peso en agua. ¿Eso altera nuestra valoración nutricional? En realidad no, si tenemos en cuenta que ese añadido es agua. En ese contaje de macronutrientes no nos va a aparecer. Tenemos que tener en cuenta o pesamos el arroz para calcular los carbohidratos, principalmente de ese arroz, y en algún caso si le hemos añadido grasa pues también lo podríamos calcular, pero generalmente es arroz blanco hervido para calcular sus carbohidratos. Con lo cual, indistintamente, en función de cómo lo vaya a pesar, yo tengo que saber que el equivalente es esas 2 veces o 2,5 veces. Es decir, si yo tengo o quiero consumir 100 gramos de arroz, serían 100 gramos en crudo, 250 gramos en cocido. Y el contenido en macronutrientes va a ser el mismo en ambos casos. ¿Qué cambia? El peso que yo voy a servir en mi plato o que voy a utilizar para cocinar. Es decir, si yo peso el arroz en crudo serían 100 gramos, no es equivalente a 100 gramos en cocinado. Tengo que tener en cuenta ese aumento de volumen. Vamos, por ejemplo, al caso de la paella. Si yo quiero calcular los macronutrientes de una paella, no puedo hacerlo
si la peso una vez cocinada, cuando yo me la he servido en el plato. ¿Por qué? Porque peso todo mezclado. Vamos a pensar que esa paella de marisco son carbohidratos y proteínas. Evidentemente también tiene grasa. Y como calculo esa grasa y esas proteínas y esa cantidad de arroz, sí lo peso una vez cocinado. Es imposible, porque no puedo separar. Podría separar el marisco en un lado, el arroz en el otro, pero ¿y la grasa? No la puedo separar. Por lo tanto, debo pesar los ingredientes y añadir en mi aplicación o en mi cálculo de macronutrientes el peso de los ingredientes crudos. ¿Que se van a modificar? Sí, pero vamos a ver qué pasa cuando cocinamos esa paella. Por un lado, el arroz aumenta su volumen, ya lo hemos visto. Por otro lado, ese marisco disminuye su volumen. ¿Por qué? Porque libera agua al caldo, es decir, al arroz. Ese arroz va a absorber parte del agua, con lo cual ese agua se mantendría más o menos en equilibrio, en este caso en la receta de la paella de marisco. Pero si yo sé que le he añadido 2 cucharadas de aceite de oliva, 18 gramos de grasa, le he añadido para preparar la paella 100 gramos de arroz y le he añadido también, vamos a poner 200 gramos de gambas y 1 kilo de mejillones. Pues sé perfectamente lo que he añadido a esa receta en cuestión de macronutrientes. Si yo peso el plato de paella, imposible, no lo puedo saber. En el caso de la pasta, por ejemplo, me pasaría exactamente igual. Si yo voy a preparar una pasta blanca cocida, la peso indistintamente en crudo o en cocinado, teniendo en cuenta que también dobla su volumen, es decir, absorbe 2 veces su peso en agua, y así tengo la equivalencia también para poderlo pesar en crudo o en cocinado. Pero ¿y si yo voy a preparar una pasta a la boloñesa, por ejemplo, con carne y salsa de tomate? En ese caso tengo que pesar los ingredientes cuando los voy a añadir para poder o ser capaz de valorar independientemente sus macronutrientes y después sumarlos en la valoración total de los macronutrientes de mi dieta. Por lo tanto, mismo ejemplo sería exactamente igual que en el caso de la paella y del arroz. Pasamos a otros alimentos, por ejemplo, carnes y pescados. Las carnes y pescados generalmente disminuyen su peso cuando se cocinan, porque liberan parte del líquido o parte del agua que contienen. Eso hace que se concentren aún más los principales macronutrientes, que en este caso consideraríamos que serían las proteínas, porque la grasa se mantiene un poco más estable, aunque también puede haber pérdidas, pero son menores. Al reducir el agua, el porcentaje que más aumenta en ese caso sería el de proteínas. ¿Qué ocurre a la hora de pesar? Yo os recomiendo siempre pesar la carne o el pescado, este tipo de alimentos, en crudo, porque vamos a tener una mejor referencia a la hora de hacer nuestras valoraciones. Si decidís pesarlas en cocinado, siempre pesarlas en cocinado, es decir, no alternéis unas veces crudo y otras veces cocido porque se me ha olvidado pesarlo antes. Algo que nos ayuda mucho a la hora de valorar esas ingestas o de calcular, imaginaros que no tenéis un peso un día pues porque estáis en otro sitio. El peso que indican las bandejas cuando compramos o las etiquetas que nos ponen en la carnicería o en la pescadería ya nos da referencia también de lo que estamos consumiendo. Y aquí hay algo que deberíamos tener en cuenta, especialmente en el caso de los pescados y mariscos, y es la porción no comestible de esos alimentos, que también las podemos encontrar en las tablas de composición nutricional. Es decir, si yo voy a comer mejillones, 1 kilo de mejillones con cáscara es probablemente equivalente a unos 200 o 250 gramos de carne de mejillón. Y eso, generalmente, si utilizáis aplicaciones, probablemente os lo va a hacer automáticamente, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Si yo como un filete de ternera, no tiene desperdicio. Si yo como una chuleta, de medio kilo de chuleta, me estoy comiendo 250 gramos de carne.
Y ahí es donde empiezan las dificultades a la hora de pesar los alimentos o la porción comestible. Si yo necesito tener un control muy estricto de los macronutrientes que estoy consumiendo, olvidaros de piezas de carne, por ejemplo, o de pescados que os compliquen. Coger filetes de pescado, filetes de carne, olvidaros de los huesos, de las espinas, de las cabezas, que os van a entorpecer ese cálculo de los macronutrientes. Con las verduras cocinadas ocurre algo parecido. Las verduras generalmente pierden agua, es decir, concentran sus nutrientes, pero no aumentan a nivel energético, por lo tanto serían los nutrientes equivalentes a la verdura antes de cocinar. Así que recomendación, al igual que en el caso de las carnes y pescados, pesar antes de cocinar con el alimento crudo, pero después de limpiar, y así eliminamos la parte no comestible. En este caso es muy fácil, porque si tenemos que quitarle el tallo o las hojas o pelar una verdura para cocinarla, primero la pelo y después la peso y ya tengo la porción comestible. En el caso que os decía antes de la chuleta, no voy a quitarle el hueso para pesar el trozo de carne, porque entonces ya no estoy comiendo una chuleta, para eso me la ahorro y compro un filete normal. De esa manera, en el caso de las verduras, tratar de pesarlas en crudo, pero ya preparadas para cocinar. De esa manera tenemos mayor precisión con esa parte comestible de las verduras. Y con las frutas pasaría algo parecido. Si me la voy a comer con piel, la puedo pesar tal cual. Si no la voy a comer con piel y además le tengo que quitar las pepitas y además la parte central, que es fibrosa, entonces mejor la peso con la porción comestible, es decir, la ración que me voy a comer. Sigue siendo cruda, no tiene pérdidas porque no la voy a cocinar, en el caso de la fruta, y por lo tanto, con tal de pesar o medir esa porción comestible una vez que la fruta ya está preparada, tengo más precisión a la hora de calcular los macronutrientes. De todas formas, también os digo que depender de una báscula de manera continua es algo, bueno, no muy apetecible y además genera mucho trabajo, mucha ansiedad el tener que estar pesando continuamente. Os recomiendo que para aprender peséis, pero que después valoréis visualmente o con utensilios de cocina caseros de los que utilicéis habitualmente. Puede ser un cazo, una cuchara medidora, una taza, el plato en el que os servís la comida o la tabla en la que cortáis los alimentos para prepararlos. Es decir, hay muchas formas de valorar visualmente la cantidad que estamos consumiendo, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces no hay que ser tan sumamente estricto como para pesar al gramo lo que estamos comiendo. Igual sí en algún alimento, pero en la mayoría no. Por lo tanto, siempre es recomendable valorar y aprender inicialmente con la balanza, pero después dejarla aparcadita, a no ser que tengamos un nuevo alimento y que tengamos dudas de la cantidad que tenemos que consumir. Y el resto veréis cómo con un poquito de práctica se aprende a valorar casi yo os diría que al gramo la cantidad que se está comiendo. Así que nos da mucha más tranquilidad, incluso nos puede ayudar a mantener ese cálculo o esa dieta basada en los macros cuando comemos fuera de casa. Así que espero que le deis como siempre al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.